una, una especie no sé, de alegría, de exaltació. Claro, topetaven a alguna persona i comentaven, ai, saps què estem pensant a soltar? I jo, pues, tenia la sort d'estar en un lloc que era difícil que no m'aplegaren les coses, perquè, bueno, jo tenia una sabateria en el carrer Major i no solament era la sabateria on venien a casar-se, sinó que aprofitaven per fer-se un cafenet. I entre cafenet i provar de sabata, pues m'enterava de quasi tot, no? I jo crec que és que era un grup de dones en aquell moment, pues, dones que estaven decidides a canviar les coses, però el que passa que no sabien molt bé com, ningú no ho sabia. I bueno, pues pareixia que comentant-se unes a altres, el que no les ocorria a una, pues les anava a ocorrir a una altra, o per lo menos sentir el apoyo que tant se necessitava, i no el rechaç, no? Que de tot n'hi havia, però vamos. La sabateria va ser un bon espai per a poder reunir-se i raonar i trobar-se? La sabateria crec que ho hem sabut després. O sigui, moltes de vosaltres, incloïda jo, hem sabut el que significava després, perquè ara és molt fàcil dir anem a fer un cafenet i xerrem, no? Però entonces no ho era. La situació de la dona en aquell moment, que era pues, el principi de la democràcia, possiblement si la comparàrem en el que va ser la de les nostres mares, per exemple, pues com quasi que no seria cert que diguera que no era bona, no? Jo he pensat moltes vegades en aquests anys i la sensació que tinc és que estar estàvem, però ser no érem. Jo crec que era unes necessitats també bàsiques, salvant la distància de lo que podien ser les que havia citat, però realment estàvem també no estàvem en construir-se una identitat ni en lluitar per lo que ara entendríem la igualtat, la llibertat de la dona. Estàvem en una altra situació quasi de supervivencia, ¿no? Mujeres, que el día de hoy no quede en el olvido, que no pase como un día más, sino que es el día que ha costado mucho a la mujer, se ha costado mucho a través de la historia que se nos considere, que se nos den una serie que hemos ido adquiriendo, de privilegios, de cosas nuevas, y eso lo hemos adquirido la mujer, no nos lo ha regalado nadie, sino nuestra lucha. Yo, per exemple, me casé, no tenia... se teníem que fer una casa, se guanyava molt poquet i estàvem per criar els fills, l'economia domèstica, no? I entonces quasi que era una cosa que no pensàvem, o sigui, jo no tinc records d'entonces de dir, bueno, això són els meus gusts, això són les meves necessitats, això és el que a mi m'agradaria. No ho tinc, això. Això ho va construir molt després. I possiblement ho ha construït després, personalment, en l'ajuda inestimable de l'associació de dones. Perquè tindre l'oportunitat de reunir-se, de parlar, de treure fora de nosaltres les inquietuds, les necessitats, això ens ajudava realment a situar-nos. I una vegada, diguem, se situàrem, pues buscàrem, sense deixar de banda el que segurament per mi personalment era molt important, que era la meva família, per supost, però es comencia a sentir que això no era prou i que
para jo tindre una alegria de ser, una alegria d'estar, també tenia que, diguem, realitzar-me en lo personal. I això, l'ajuda va ser inestimable de l'associació perquè, d'alguna manera, tinguérem una posició molt forta perquè la majoria pensava, inclús nosaltres mateixos, si quasi ho tenim tot, si estem tan bé, si tal i que qual, què voldran aquestes dones, no? Per què eixiran? Què és el que volen ara? No? I entonces, aquesta oposició a vegades molt dura, molt frontal, també va ser el que nosaltres diguem, no sabem el que volem, anem a la búsqueda, però qui és ningú per dir-nos que no busquem? Perquè les que formaven part, que en un principi ja van ser molt numeroses, pues pronte se donaren compte que a nosaltres ens feia bé i nosaltres no fem mal a ningú. Però n'hi havia una part que sempre preferís que les coses no canvien, que les coses ja estan bé com estan i per què anem a canviar-les. Uns conscients i altres quasi inconscientment anaven fent-nos una oposició que fins a cert punt no saben el que ens ajuda. Perquè si hi ha alguna cosa que les dones trobem dins de nosaltres és quan algú diu això per ser dona escolta, quasi que com que no està bé que ho facis. Entonces nosaltres ja no estàvem molt segurs tampoc de lo que significava ser dona, però sí que sabíem que això que ens diuen nosaltres no ho anàvem a acceptar. I per tant hem plegat fins avui. Tal vegada elles ja eren un poc majors per intentar fer des de la posició que nosaltres teníem, la junta directiva, posar en marxa el projecte, no? Entonces, elles eren conscients de que tal vegada eren un poc majors, però estaven encantades de que les seves filles, per exemple, o gent un poc més jove, que això ho fera. Per tant, l'apoyo incondicional. A veure, és que quasi era una cosa física, o sigui, qualsevol cosa que nosaltres intentàvem fer, no sé, qualsevol viatge, farem teatre d'una manera tal, en fi, qualsevol projecte que nosaltres intentàvem portar endavant, era tant l'apoyo en cada 15 dies que fem també assemblea per posar en qüestió el que anàvem a fer, els projectes, en debatíem i tal i qual. Era tant l'apoyo, tanta camaraderia, tanta amistat, tant una cosa que quasi era físic. Però sense aquest apoyo no hauria sigut possible. La primera celebració de la Setmana de la Dona, el significat que té, no? Després, moltíssimes coses, no? que se feien xarles de sexualitat, per exemple, quan entonces pràcticament no se parlava, hi havia temes, això era quasi tabú, no? Hasta entonces. I sin embargo, ho farem i a partir d'ahí sorgiren moltes coses. Però n'hi hagué jo per la meva història familiar, meus pares, per exemple, estigueren prou anys en França i en París, i sempre pensi que el que a mi m'havia aprofitat, que era veure un altre món, altres cultures, que això tenia que servir necessàriament a l'associació. I d'una manera prou arriesgada intentàrem fer-se en direccions. L'Institut francès, per exemple, me deixa unes direccions que ens van ser molt útils perquè vam fer un viatge en plan cooperativa, o sigui, posarem una... Era tot, aconseguirem repartir gastos, no hi havia ningú que tinguera una ganància, no? Entonces ho plantejarem des de febrer o març
i anàrem el 26 d'agost, recordo perfectament. I entonces anàrem posant com una espècie de vedriola i anàvem pagant-ho a plaços. Alguna persona, inclús parlarem en el banc, en un banc que ens donava un préstamo de 10.000 pessetes entonces, a pagar-ho poquet a poquet, amb molt poquet interès, perquè tot aquell que li se feia difícil reunir aquests diners, pues, poder anar. I omplirem un autobús de 55 persones i, bueno, jo tinc la enorme satisfacció de que tots els que anàrem durant molts anys vam parlar d'aquell viatge, per lo que va significar de descobriment, d'atrevir-se, en fi, per la gent que anà i per molta després les famílies i tal, jo crec que marca un moment. El viatge de París va ser un inolvidable per mi. D'ahir ja al cel. Les fotos que tinc, que mire recuerdos, estava el meu home encara en vida. Lo bé que s'ho passaren. És que això va ser una cosa que és irrepetible ja. Això ja no se podrà fer. Crec que no. Per mi, pel meu parella. Jo m'ho passé divinament. La companyia que duiem, el viatge tan bo que fèrem. Va ser tot meravellós, no té explicació. De veure, mira com només jo de vegades amb gent que conec. El viatge a París, con Tomica, per exemple. Mira que s'ho passaren bé, aquest viatge. Anant de Maria la del Forn, totes d'ací, quasi totes del poble, i s'ho passaren de meravella. Això no se pot oblidar. Va ser memorable perquè va ser tot com una família. Ells a la vegada se sentien arropades, no se sentien que, en fi, que anaven a soles i que tal i que qual, que això era impensable. I ja dic, no fa molt, una senyora que vingué en l'homelia, que l'home fa poc que ha mort, la Temparito, pues me digué, filla, tu saps que no passava un dia que el meu home no me parlara d'aquest viatge? I a mi m'emociona, de fet que m'emociona, perquè per mi va significar, no? Però per molta gent crec que varen veure que era possible fer coses, no? I se sentien com en pertinença a una gent que els aportava coses i que no era simplement el fer divertir-se i que està molt bé, riure, passar bé. Això era una altra cosa. En una de les reunions que tenien cada 15 dies, recordo que es que algo en premsa de este tipus de bromes superpesades, si podem dir bromes, que se feien en els quartels, que a algú resultava molt mal barat, però que al final acabava per no saber-se què havia passat allí. I, clar, entonces no se parlava de la objeció de consciència ni... jo per almenys no recorde. Però nosaltres sabíem que moltes de nosaltres, quan tocava anar a files, els fills anaven a files, perquè així estava per mandato. I entonces això ens irritava prou, el fet que ningú tingués la responsabilitat quan ocorrien aquests fets. Recorde que vàrem decidir, sense saber si tindríem resposta, evidentment, d'anar a parlar en capitania. Bueno, me vaig encarregar jo d'això. Total, que jo me vaig veure, vaig dir per què no me van a recibir, i entrei en capitania, no n'hi ha anat mai, uns passillos molt llargs, alfombrats, ple de coses i moltes portes. I n'hi havia un departament que era relaciones con la prensa o algo así. Total, que me va a recibir una señora muy amable, Pilar, y entonces yo le vaig dir la inquietud que teníem, no? Que ens agradaria veure què passava en els quarters, com estaven els soldats, i que algú ens explicara pues, quina era la seva funció, perquè, clar, nosaltres érem mares que
bueno, pues que ens enviàvem allí feliçment, en el petatge i tal, però que després se quedava molt preocupat i en fi, que tal. La sorpresa va ser quan aquesta senyora va ser molt amable, era la secretària o algú de mitjos, en els mitjos de comunicació. I vàrem rebre una carta en la qual ens invitava a anar a Marines, als quartels, al quartel de Marines. Ens anaven a enviar un autobús, anàvem a anar allí, suposa que els obrigué la cosa de dir, pues això pot servir, no? Ens pot servir perquè, bueno, pues que vaig dir que ho vegin. El capità ens ho va ensenyar tot, ens feren allí una paella, nosaltres tastarem la paella, després assentarem en uns banquets i a cada un ens donaven menjarem de lo dels soldats i després casualment pues, havia una mare que tenia allí un militar i gràcies a ella pues, ens ho ensenyarem tot, ens ensenyaren els quartos, ens ensenyaren els dormitoris. Anarem 50, un autobús ple. L'associació, en caràcter general, el que jo crec que ha portat a les dones és un sentit de pertinença, de formar part d'un col·lectiu que evidentment tenia moltes coses a dir i moltes coses a portar. I després el temps ens ha dit que ens ha donat la raó en el sentit de que la societat no està completa si la formem, evidentment, homes i dones, i una part s'inhibeix de quasi tot, perquè és que si n'hi havia associacions d'homes de tot tipus, de caçadors, colombaires, ciclistes, en fi, de tot tipus. I, sin embargo, de dones que jo recorde, no mai. També és cert que, en principi, nosaltres escrivíem com a associació Tirius, que era l'únic que se coneixia, i molt pronte se donaren compte que nosaltres teníem poc que, en fi, no érem compatibles. I entonces decidíem deixar de pertenèixer a aquesta associació i per majoria proposarem en assemblea i per majoria absoluta posarem en una balança els pros i els contres i evidentment per majoria absoluta se va decidir nosaltres no formar part d'aquest col·lectiu, que jo sé que n'hi ha moltes, però nosaltres volíem ser nosaltres mateixa qui organitzarà els nostres actes i les nostres coses i no tindre que pagar una quota per moltes coses que nosaltres no col·laboràvem perquè no pareixia que era l'ideari que nosaltres teníem. Si no està junta a una força, aquesta força de la que hem parlat al principi, no? Que te porta el parlar-ho, el tal, si aquesta força no troba aquest eco que nosaltres sí que hem trobat en les dones majors, doncs possiblement se quedarà en res, no? I jo crec que necessitem molt, ara, antes i sempre, seguir avançant en la búsqueda de coses, no sé, per fer-nos millors persones, millors veïns i globalment que el món siga cada vegada millor. I en aquest punt jo sent que jo he aportat algo, però és infinitament més gran el que a mi m'ha portat el haver pogut contribuir en aquesta xicoteta cosa. O sigui, és infinitament superior. Lo que jo, com me puc sentir jo de bé d'haver-ho pogut fer. Per tant, encara que no me siga per egoisme, però al final arreplegar aquesta cosa jo crec que val la pena. I la veritat és que inclús recorde que en un moment, en una festa, donarem com una espècie de galardó perquè
perquè bueno, els homes n'hi havia que fer taules i no sé què, i el que faça falta, i en un taller teniu a la vostra disposició, jo vos fas taules i no sé què, i tal, i al final diguem, bueno, anem a reconèixer que realment nosaltres hem treballat, però que hi ha hagut homes que ens han ajudat moltíssim, i això pues, vull ser justa i crec que sí, que efectivament ens aprecien en esta associació. Les dones no tenien un espai, encara que els agradara molt el cafè, o anaven acompanyats del seu home o no entraven a ningún bar. Pues sí que era difícil, porque entonces no iban tantas mujeres como vamos ahora, porque ahora entramos muy libremente y lo veo muy bien. Y antes parecía que íbamos asustadas. Antes íbamos asustadas porque entrabas a un bar y parecía que todo el mundo te miraba. Pero nosotros, como estábamos apuntados a la casa, eso lo hacía más grande, porque íbamos con todas, o unas pocas, y lo hacía que fuéramos más grandes. I entonces, en una assemblea vam decidir guanyar aquest espai per les dones. Vam dir, bueno, que jo sàpiga no hi ha ningú lletrero que diga que ens és prohibit l'entrar. Entonces, també és una qüestió de que nosaltres no hem entrat. Perquè, clar, com de sempre s'havia dit que no s'entrava, doncs no s'entrava. Entraves un diumenge de matí a migdia a fer-te un vermutet, però en l'home. Però un dia, decididament, entrarem en el Capri. I tinguérem que, físicament, quasi d'una manera física, hi havia un apartadet al final del bar, nosaltres estava tot ple d'homes jugant a les cartes i no ens deixaven entrar. O sigui, no és que ens ho impedit, però com no s'apartaven, pues no podíem entrar. I entonces pues, toqué en la luego y dije, por favor, me deixa pasar ahí dins, que volem un cafè. I, claro, les mirades, o sea, a mi no me se borra allò, perquè és que era molt gordo, i damunt no era una, sinó que aquest dia pues, n'aniríem 25 o 30. Entonces, claro, la tirera per passar era llarga. I d'alguna manera, pues, clar, després nosaltres diem, com és possible que això no ho haguem fet antes? Perquè quan eixíem de l'assemblea, lo normal era acabar de lo que fora, pues fent un cafenet com ara fem. Però entonces se quedàvem en la acera. Se quedàvem davant del bar en la acera. Hasta que un dia diguem, això no pot ser. I claro, jo ara després me preguntava, i per què no ho han fet antes? Pues perquè per tot segurament aplicar, per tot se necessita el moment. I aquest moment, molts moments, els ha donat l'associació, que és estar juntes y tiene la idea. La unión hace la fuerza. Y entonces nosotros lo juntábamos por grupitos y lo hacíamos las valientes y entrábamos a los bares. Y nos hacíamos nuestro café y si miraban, pues que miraran. Y si decían, pues que dijeran. A nosotros nos daba igual. ¿Qué es lo que antes tienen? ¿Qué reporta el estar juntes? Pues seguramente, o sea, eso es como una metáfora, pero si no queremos estar juntes, no queremos entrar. Però un dia que entré jo a soles, perquè jo sí que entrava, a mi tenia com una espècie de gula, perquè tenia la tenda i me ven com una treballadora més, no? I entonces, ese dia les dones anaven a un viatge, no recordo on, i un home va veure que jo estava allí i a la porta del carrer se posa a dir, si jo fora home d'estes dones, les ficaria en casa i les tancaria la porta perquè no es queden. A on van elles a fer riure? I entonces jo que estava a dir, li va dir, mire, vostè, dic, aquestes dones tenen tota la feina feta i segurament s'han deixat el sopar. I vostè no veig jo que estigui treballant. Jo a vostè el veig en el bar. Per tant, aquestes dones tenen el mateix dret que vostè a fer del temps lliure el que els doni la gana. I clar, no m'he parlat en molts anys, perquè era habitual del bar, jo me'l topetava. Jo el saludava tots els dies que el veia, però jo a mi no. Hasta que al final un dia me va somriure i segur que va decidir, bueno, pues no estava tan desencaminada esta dona. Però això podria ser una medida de, i si ho diguen en veu alta, però la majoria que ens ven fer aquest tipus de coses ho pensaven encara que no ho diguen.
pues les dones que en aquell moment, les dones que tingueren que deixar els seus pobles i vindre a guanyar-se pues, possiblement la vida lluny de sa casa, si cap, si nosaltres hem estat parlant de que com a dones teníem una certa soledat, no? Una certa carència, pues aquestes dones molt més. De fet, se relacionaven entre elles, no? Entonces, una altra vegada tinc que reprendre la tenda, no? I entonces la tenda pues era un lloc de tot el món, evidentment. A més, gent venia millor. I si allò servia per tindre una conversació, pues allò també ens va servir per pregar-los que vingueren amb nosaltres, que s'apuntaren i que era un lloc, o sigui, que era un punt de que a elles, si cap, es vendrien més bé perquè tindrien ocasió de conèixer molts, de relacionar-se i de fer amigues. De fet, nosaltres es demanàrem a moltes d'elles que participaren amb nosaltres, no solament com a socis, sinó que en forma part de la directiva, i mai ha estat en el nostre ànim ni molt menys. O sigui, nosaltres hem sigut tot una cosa, no? De fet, han tingut en aquest sentit prou sensibilitat de veure que si a alguna li feia més falta inclús sentir-se volguda i sentir-se, diguem, integrar, han sigut aquestes persones. I de fet, en multitud d'ocasions així ho han comentat, però tal vegada això l'ocasió que siga d'expressar-ho de les mateixes sòcies, que ja porten així molts anys, naturalment elles no deuen d'haver oblidat eixa porta que significa l'associació. La María que le tocó vivir por el año 85, pues era una persona que trabajaba mucho, que no sabía de la mitad de las cosas, porque no sabía nada más que trabajar, hasta que llegué a la asociación. Entonces, cuando yo llegué a la asociación, yo encontré una alegría, encontré amigas, encontré gente que no lo había tenido. O sea, que aquello a mí me llenó muchísimo. Yo estaba deseando que llegara el día de la asamblea para decir, ¡ay, qué alegría! Yo me arreglo y me voy a la asociación y conozco gente y hablo con la gente, porque la verdad yo no tengo hermanas y aquí tampoco tengo familia. Entonces yo me cogí aquello como mi familia y yo aquella alegría que tenía, y perdone porque me emociono. La verdad es que me emociono. Puedes emocionar, María. Y entonces yo aquello, la mayoría de las veces me tenía que ir escondida. Escondida porque mi marido no estaba acostumbrado a aquello me fuese, yo me dejaba todo hecho, pero él no estaba acostumbrado a eso. Él estaba acostumbrado a que yo estaba trabajando, venía, y la casa y el trabajo y la cena y ya está. Y no había otra cosa, para mí no había nada más que eso. Solamente pues si salía algún día con él y ya está. Pero yo al encontrarme eso, me encontré una vida muy diferente a la María que soy hoy. Me di cuenta que la verdad, las personas como personas debemos de ser personas y saber que la vida de uno es de uno, no es de nadie, nada más. Entonces yo muchas veces mi madre decía, ya verás cómo la ama de casa y que te vas. Yo decía sí, pero yo antes de irme a la ama de casa dejo toda mi faena hecha, porque aquello me hace falta tanto como esto, y aquello me da vida, también como esto me da vida. Entonces yo aquello lo viví con mucha alegría y con mucha ilusión, y aprendí muchísimo de todas. Me ha hecho, porque he visto que lo mismo que yo, había mucha gente, muchas mujeres. Entonces, cuando yo veía que alguien hacía algo, decía, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si esa persona hace como yo puedo hacer, yo lo puedo hacer igual. ¿Y por qué yo no tengo que tener la libertad
si yo no hago nada que no la tenga que tener, ni hago nada malo a nadie. Yo tengo que ser yo, no decir tengo que respirar cuando otro me diga que respire, sino que yo respiraré cuando a mí me apetezca respirar. Recuerdo mucho con mucho cariño una vez que hicimos una cena y yo decía, madre mía, si levantaran la cabeza los mayores, nos vieran aquí bailando como locas y nos vieran con esta alegría, qué lástima de mi madre que nunca la vi hasta ni arreglada y se murió con 58 años. Entonces yo pensé, digo, ¿cuántos han perdido? ¿Cuántos han perdido las personas mayores que no han podido hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy, ni tener lo que nosotros tenemos hoy? Hay en Follo 4 o 5 personas que a mí me ayudaron muchísimo y no lo he olvidado nunca, que fue la tía Clara, el tío Batiste, la madre de don Vicente, los de Segura, la madre de la María, la de Germán, y todas estas personas, porque ahora tenemos todos mucho dinero, estamos todos muy ricos y tenemos de todo, pero cuando yo vine, ni yo ni nadie no teníamos tanto como tenemos ahora. Entonces, a veces no teníamos lo justito para ir a comprar. Y esas personas a mí me ayudaron en el sentido de que yo iba a comprar y a mí me decía la tía Clara, mire usted, señora, usted se lleve lo que le haga falta, que tiene usted cara de ser muy buena persona y de pagar. Y la madre de don Vicente Segura lo mismo, me decía, tú, porque fui a comprar una chaqueta para mi marido a los 5 meses de estar aquí, que fui la madrina de mi hermano. Y yo entonces no tenía ni para ir a Granada. Y tenía que comprar una chaqueta a mi marido. Y no tenía. Y fui nada más que mirar la chaqueta, la miraba, la dejaba. Y esta señora me dijo a mí, ¿usted quiere la chaqueta de verdad? Digo, mire, la chaqueta es que me hace mucha falta, pero no tengo dinero. Llevo de usted la chaqueta y usted me la pagará cuando usted pueda. Y eso no lo he olvidado nunca. Y aunque la señora de Germán, la madre de María, la de Germán, me pasaba igual. Yo iba allí a comprar y me pasaba igual. Las colanas. Y esas personas, hay quien a lo mejor no lo recuerda, yo no se me ha olvidado, porque me ayudaron muchísimo ahí yo sobreviviendo en aquel tiempo que yo me encontraba, pues, no como ahora. Gracias a Dios, hoy no me hace falta que me dé nadie nada, pero entonces sí. Me viene a la memoria otro tuyo, que empezaba así. Yo no voy a empezar, pero tú no terminas. Yo me casé con un tonto. Por culpa de mis parientes. Ellos están en su casa y yo con el tonto siempre. Esta es la canción que saqué cuando hicimos la chirigota, que me lo pasé muy bien. Y yo, aquello me dio una vida. Uy, eso de salir en los playbacks. Yo te siente, no lo sientes. ¿Cómo lo voy a sentir? Tengo Madre mía, lo que yo reía, que había noches que tenía muchos problemas en mi casa. Cuando venía a mi casa, digo, pues ya no lo tengo tan grande, porque lo que me he reído, eso no me lo quita nadie. Hoy soy una persona más libre, soy una persona muy diferente. Sin miedo. El miedo completamente. Yo tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Yo he ido a la peluquería y he venido en mi puerta y temblando, sin saber cómo abrir y cómo cerrar y cómo tocar. Porque sabía lo que me encontraba, que entonces parecía que no tenía derecho a salir nada más que los maridos. Y mi marido no es malo, no lo pongo en mal sitio. Era el machismo que había y de pueblo. Entonces era un machismo que la mujer casada y con el delantal puesto y ya no había nada, aunque tuviera 20 años. Y hoy, pues no. Entonces yo, si a mí me dice que yo voy a decirle a mi marido, Manolo, ponme el vídeo que me voy a la ama de casa, yo hubiese puesto la cabeza que me lo hubieran cortado, porque eso no lo hubiera esperado nunca en la vida. No porque no, yo, aunque ya te digo que ahora mi marido no se mete en nada y yo voy donde quiero, pero es porque yo he puesto una barrera. Si yo no pongo la barrera, quizás hubiera seguido igual. Yo estoy segura que hubiera seguido exactamente igual.
Pero yo he dicho, no, hasta aquí hemos llegado, esta es mi parcela y esa es la tuya. Y yo no me voy a meter en la tuya, pero tú tampoco te metas en la mía. Permíteme, María, que diga una expresión que es el reflejo de lo que pienso. Bravo por María. Gracias por todo. Y gracias a la asociación. Gracias a ti. Vicenta mira hueso. Ante todo, buenas tardes. Aquí estamos las chicas de oro. Pues mira, yo me va a acordar que estava en casa, feia les coses de casa com tot el món, però tenia un ambient molt apagat i creia que associant-me a un lloc així pues, tindria més llibertat, més societat, més conversacions amb altres persones que allí coneixes i que no coneixien el poble. Gent del poble quasi no les coneixia. I jo dic, pues m'interessa i me vaig apuntar. Pensar per mi mateixa, no per lo que diguen ni per lo que faré. A mi la gent, de veritatment, pues, no m'importa massa, perquè no soc persona de ficar-me en ningú, ni averiguar i preocupar-me per lo que no m'importa. Si alguna persona m'ha parlat i jo comprenc que el que me diu m'interessa, faré atenció, però hi ha conversacions de moltes persones que val més que no t'apararen, que no te diguen res perquè són supèrflues, no depenen res, no estàs en l'ambient que tu creus que t'agradaria estar, perquè no t'interessa aquesta conversació i passa d'ella. Jo vaig perquè m'agrada el que fan i necessito anar perquè, si no és que me s'olvida un viatge, però per tant procuro anar de totes. M'ha quedat molt bon recuerdo i que conste que m'ha agradat molt tot el que han fet. Pues nada, moltes gràcies a tu per el teu, el que has aportat i un bes molt fort. Igualment, a vosaltres. Pues la dona no podia jugar aquest paper perquè no mos dien, perquè entonces estava una miqueta encara de depressió, o sigui, que no estaven considerades com la nostra veu. La nostra veu podia juzgar res, ni podíem anar a demanar res a l'Ajuntament perquè no estàvem mirades, ni podíem... Res, és que anaves i dies alguna cosa i te trataven, no te trataven mal perquè eres una persona, però no te respetaven la teua paraula. La teua paraula no la consideraven com a vàlida, no te respetaven com a vàlida. I a partir de l'associació jo crec que es començaren a mirar-nos en uns altres ulls. Perquè bé, aquestes tenen molta força, aquestes venen així peleones, molt valentes, i tenen molta força. Jo no, a nivell personal no, perquè jo recordo que des de xicoteta he sigut molt peleona i o sigui, no sé com dir expressar-me. En ma casa, els meus pares ja mos donaven molta llibertat, mon pare entre tot, més que ma mare. Entonces jo ja me considerava, no he tingut massa de repressió, però a nivell personal, però a nivell de poble sí, a nivell de poble no estava reconeguda a nivell de poble. Eres simplement una dona, i la dona no tenia la teua veu. I per mediació d'associació, per el grup de dones de l'associació, que digueren, estes estan peleones, estes estan... Ja pareixia que es començaven a voler-te respetar una miqueta la teva opinió. I l'associació ha ajudat moltíssim, moltíssim, a moltíssimes persones a alliberar-se, a que la seva veu siga escoltar, a que, no sé, és que no sé jo explicar-me, no sé jo dir l'essència. L'associació ha fet moltíssim, molt de bé, perquè només que una dona puga dir-li al seu home ahir te deixo el dinar que me'n vaig avui d'excursió. Ixe vot que ha pegat ha sigut molt positiu, i gràcies a l'associació perquè aquesta dona veia que altres dones ho podien fer i ella deia, jo per què no vaig a poder-ho fer?
Entonces això ha sigut molt positiu, perquè si no hagués tingut el recolzament de l'associació en altres dones, com no haguera pogut, una persona soles no, perquè no se pot oposar a l'home, no se podia oposar a la societat en si, no podia. Ha pogut fer eixir a cantar coses que a mi m'han agradat molt de xicoteta, perquè ma mare, jo volia cantar. Ma mare no me deixava perquè dia que era de fulanes cantar, era de fulanes. Entonces jo he tingut una alliberació ahir molt gran que ha pogut fer el que a mi m'ha agradat, que ha sigut cantar, encara que la meva veu no ha escaixit, però imitar. Jo a la Rocío jo imitaria totes les folclòriques, perquè sóc folclòrica, me reconec que sóc folclòrica, però m'agrada i li poso passió. Li poso jo molta passió ahir i ha pogut desenvolupar jo el que jo de xicoteta m'agradava fer. A mi, ante tot, cantar. Després, anar a pintar ceràmica a Casa Carmencín i m'ha deixat uns recuerdos molt bonicos, perquè gràcies a ella tinc unes pintures relativament xicotetes, però l'orgull meu és que les ha fetes jo. I entonces jo les miro i faig, és que això ho ha fet jo. I els meus fills el dia de demà diran, ma mare en esta edat que vull fer-me un taulellet, diguent, quan es comenci a pintar, l'edat que tenia, i relativament quan me deixi de pintar, per circumstàncies. Vull fer-me un taulellet en aquestes fetges. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como el soberano y regalamos simpatía. Porque en España... La Angelita de hace 25 años era tímida, era muy cortada, era una persona sin vida. Yo lo primero que pensé, me voy a apuntar. Me voy a apuntar porque así conoceré personas, mujeres como yo, tendré vivencia, hablaré y tendré amigas, que es lo que yo no tenía. Y así he estado viviendo, y así me dio alegría de tener una cosa donde yo poder explayarme, como se suele decir. Yo a poco, porque claro, de pronto no iba yo a entrar como un elefante en una cacharrería, yo iba a poco porque no tenía tampoco el valor de decir, pero conforme fui entrando y fui conociendo y fui viendo que todas éramos una piña y que todas éramos igual, yo encantada, yo me encontraba fenomenal. Es que lo que me ayudó más, al yo hablar, yo hablaba, me contaban, yo contaba y yo veía que como yo había muchas, que éramos eso, trabajar, hijos, y que no habíamos ido, pero así está una y otra, y a mí me valió muchísimo, a mí me hizo una persona más fuerte. La primera vez que yo levanté la mano, me acuerdo que levanté la mano y me temblaba desde el dedo gordo hasta el dedo gordo del pie. Me temblaba todo y me salían las palabras entrecortadas. Yo decía pero yo, ahí estaba, levanté la mano y pregunté. Y me contestaron y yo ya seguí hablando y ya yo, como otra más. Actividades hice, pero la primera mía fue la de hacer los cuadros de lámina, que nos juntamos allá en las escuelas nuevas y nos juntamos un grupo de amigas y todas íbamos a ver cuál hacía la lámina más bonita y cuál, como eso era desconocido para nosotros, porque yo no lo había vivido, y que íbamos a ver quién era la que hacía más y a ver quién era, y cuando una se metía por medio y se adelantaba ya nos enfadábamos, ya no queríamos porque yo quería terminar la mía y la otra quería terminar la suya, y aquello fue una vivencia muy bonita. Eso lo recuerdo porque yo estábamos así hablando varias mujeres, y cuando íbamos para la reunión, habían ahí varias personas sentadas, varios hombres sentados, y ¿para dónde va? Para la asociación. Dice, mira, ahí van las de faena.
Como no tienen faena, se van allí a la asociación. Y yo le dije, y me dijo una, es que ya eres de las amas de casa. Digo, yo ama de casa he sido toda mi vida, desde que me casé, y desde muy pequeñita he sido ama de casa, no ahora. Ahora soy asociación de compañeras. Hablamos, reímos, nos contamos las penas, nos contamos las cosas. Y eso vamos, no a criticar a nadie ni nada, sino vamos a eso. Pero ya la faena de la casa ya la tengo hecha. ¿Qué va? ¿Cómo va a estar bien visto? Si eso era de la edad de piedra, si esos hombres no... Era eso, la mujer con la pata quebrada y en la casa. Cuando nos vieron que nos salíamos de lo que ellos tenían planeado para las mujeres, pues ya eso a ellos no les gustaban. Eso ya éramos de faena. Sí, señor, nosotros solas nos la tuvimos que... Y gracias a las primeras que fundaron la asociación, que gracias a ellas estamos nosotros como estamos. Que si no, no creo yo que estuviéramos como estábamos entonces. Estaríamos ya más espabilados. Pero gracias a eso estamos nosotros hoy como estamos. Que no es que se nos pare ni un pajarito encima. Pues, Angelita, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Un beso muy fuerte. A vosotras tenemos que dar las gracias a nosotros. Pues me duele que estava en una casa, en el meu hogar, a pesar d'haver perdut una filla, però tenia una germana mala, 15 anys, anant totes les setmanes a visitar-la i tornaria a fer-ho. Però quan ella falta, me vaig morir tan desemparat, i el meu marit, si això es pot dir, pues me digué, si acabes d'anar a les aigües de casa i distrau-te, perquè ha tingut un marit amic, llavors un marit meravellós. I m'ha respetat molt i m'ha tractat, però jo de casa, de ma casa, no m'ha pogut deixar ser bordadora i que bordara, que pots veure els bordats que hi ha. I entonces, diu, vés-te'n a les ames de casa. I me n'aní, me recibiren en Palmes, primer era Xonin Saurí, no? Eres tu. I era meravellosa, després entrar Charo, i segueix, i és meravellosa Chapó, se pot dir així, me donaren molta vida, m'ensenyaren a que no és ser a soles, a estar en casa, ojalà que estigueren fent unes coses, ha fet 3 o 4 vegades tomata confita de 7 o 8 quilos, ha llegit 3 o 4 vegades lectures, que era molt tímida i me passava la timidesa i me sentia un poquet, com se diu, el nom que diuen, realitzar. Realitzar, però autoestimar de mi, que jo em pensava que no valien per res, només que per estar en casa i cuidar la família. I això m'ha donat molta vida a tot moment i desitge que tots els mesos i que encara facin més coses. Fiu 3 sortijes que només eren 4 o 5, meravellosos, que m'encantaven, que encara estaria fent-ne, perquè no sabia jo que sabia fer sortijes de bisuteria. De bisuteria. Això es pot dir tot. I ha fet viatges en els ames on han anat i uns fills d'any, uns sopars de categoria. Això puc jo dir de les ames de Foios. Chapó per elles. Era la festa de la Molta Tocinio, que va ser 70 dones que en Foios no s'havia conegut, ser dones festeres de la Patro i siguérem 70 dones. I allí tenia la casa mi tan fer, esta casa que esteu veient, i no pensia en res, ni en tratges ni en res, només que em servir a la Mare de Déu que m'ha ajudat a poder dur avant totes les creus que m'ha donat. Ara fem un dope de poma, amb un dope de poma. Pintores així no ho tenen així. I van fer teixina i van fer la flor. I una flor, 2 flors, i pum, place. I en una esperada fan un muntó de plats. Perquè, a més, una altra cosa, que no se ho dibuixen. Perquè jo a les meves alumnes els tinc que fer jo el dibuix, calcar-lo i tot el problema. Sin embargo, jo agarre i jo ja sé fer-ho, que això també ha sigut per a mi un hàndicap. I jo sabia que quan venia així al poble, pues, per les vesprades no anava a trobar jo res que fer, m'anava a avorrir molt. El primer contacte que jo tinc en l'associació és el dia que me toca anar a explicar-vos a totes
que estaven allí reunides en l'Ajuntament, tenia jo que explicar què és el que jo pensava, no? O què és el que volia, per agarrar la gent que vinguera a pintar a casa, no? En realitat pues, va ser com per guanyar algun diners. I entonces, pues, com estava Chon, en aquella època estava Chon de presidenta, de veritat, i era molt amiga meva, perquè sempre m'havia criat en ella, si al costat de casa i tal i qual, pues no ho tinguis difícil. Ani, per mi Chon, i Chon diu, ningún problema, cariño, ningún problema. Tu vens allí, els expliques a les dones, i claro, ella ho digui d'un modo així molt fàcil, s'ho expliques a les dones, però parlar així a tantes dones, que jo molts anys que no vivia en Follos i que no les coneixia, pues, per mi va suposar un poc de susto, no? De trauma. I al final me planteé l'Ajuntament i bueno, va ser ideal, perquè se posaren totes enseguida en cola, totes volien apuntar-se, hasta passi un poc de por perquè digui, jo seré capaç de fer en el que m'estic compromet, però la veritat és que Chon se porta de maravilla, no m'oblidaré mai, perquè ella inclús va fer que l'associació pues, pagara un poc de diners i que no totes tingueren que pagar la classe, sinó que elles abonaven un tant i l'associació pagava un tant per cada persona que venia d'estudi. El tema de la igualtat és algo que jo penso que a les de la Nostradamus va ser molt difícil i la que vulgui dir la veritat em dirà el poder tindre. No sé si se morirem. Ara, tinc la il·lusió que quan tinc una neteta, moltes vegades pense, toca, pues per lo menos la meva neta se disfrutarà lo que yo estoy peleando. Bueno, la sensación de los años coincidieron con los años de entrada en la institución y los recuerdos que conservo de mi paso por la institución, a pesar de todas las cosas, son recuerdos bonitos. Y son recuerdos bonitos porque se hizo muchas cosas, se construyeron cosas y sobre todo hubo un movimiento participativo en el que debemos incluir la participación vuestra y la creación con la creación de la Asociación de Mujeres. La apertura democrática abría una puerta a la mujer a la participación, y eso en aquel momento las mujeres de Follos teníamos que aprovecharlo. ¿Y cómo lo teníamos que aprovechar? Asociándonos. Había que formar esa asociación porque una mujer sola no hace nada, ¿no? Como un grano de arena no hace nada, pero muchas mujeres sí que son capaces y de hecho los logros han sido muy fructíferos. La mujer en general ha experimentado una transformación importantísima. Quizá se tenga que interpretar o sea interpretada después, la historia la interprete como, entre comillas, una revolución, podemos decir la revolución de la mujer, aunque algunos ya lo han dado también en llamar así. Pero el logro fundamental de la mujer es pasar del ámbito doméstico al ámbito social. Es decir, del ámbito en el que la mujer está oculta, está invisible, al ámbito donde la mujer se abre, participa, es reconocida, actúa. Es decir, hay una serie y sobre todo interactúa. Una mujer se interrelaciona. Y es propia, o podemos decir que también ya va siendo cada vez más propia de su yo, más propia de sí misma. Yo me acuerdo que cuando propusimos la idea de crear la asociación, porque aquello creo que surgió, estábamos todas deseando, porque es más, no te podría decir quién dijo que se creara, porque creo que fue como Fuenteovejuna, todas a una, y eso manifestaba el gran deseo que sentíamos de estar en un marco en donde poder actuar y donde poder actuar de una manera, pues con unas normas, de una manera arreglada, que en cierto modo es lo que permite una asociación, pero aquello fue importantísimo, y fue importantísimo porque la propia transformación de la mujer en Follos se da a través de esa asociación. A través de esa asociación en el sentido de que los innumerables, la pertenencia a la asociación en sí ya daba un valor, daba una especie de valor a la mujer pues para enfrentarse en primer lugar a sí misma, y recuperar esa autoestima
que estaba totalmente, pues eso, decaída en esa invisibilidad que la mujer tenía. Había que replantear cosas y sí que se replantean en la asociación. Yo me acuerdo de las primeras charlas, de las primeras reuniones y de todo lo de los primeros espacios que organizábamos, fiestas o semanas culturales. Me acuerdo de las semanas de la mujer, ¿no? Que parecía que estábamos deseando siempre para empezar y hacíamos toda una semana ya de actividades, pero aquello no se limitaba solo a la semana, porque cada 2 por 3 allí había un germen que se participaba en todo. La mujer participaba en las fiestas, la mujer participaba en la vida política, en los plenos. Es decir, surgió de una forma con mucha fuerza y esa fuerza evidentemente la dio la asociación, la dio la asociación como marco en donde ellas iban ahí. La mujer en la asociación, la unión, el unir unas con otras, el estar unidas unas a otras, a la mujer le proporcionó mucha fuerza, y le proporcionó también un respaldo incomparable, porque no podías por ti misma hubiese costado mucho. Bien, creo que el papel de la mujer es un papel continuado. Nuestro papel no se puede quedar estancado, evidentemente. A medida que avanzamos surgen nuevas maneras de participar. El reto que tenemos más importante es participar a la par, mujeres y hombres, en esta sociedad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no van a tener sentido ya las asociaciones de mujeres? Por supuesto que sí. Es decir, porque si la asociación es un ámbito de participación, la mujer puede seguir participando, pero de otro modo, vamos a ver, de otro sentido. Creo que hay campos fundamentales donde la mujer tiene que participar. Uno de ellos es la vida política, sobre todo, y un marco importante en el que tiene la mujer que trabajar. La mujer es en la construcción también de su propio ámbito. El ámbito, en este caso nuestro ámbito Follos, procurar pues eso, que Follos cada día se viva mejor, que cada día las cosas estén bien y sobre todo que las mujeres y los hombres de Follos cada día sean mucho más felices, que es lo principal. Pues te iba a dejar un espacio en blanco, pero lo has llenado con tu último deseo que me parece importantísimo. Sí, bueno, yo tengo otro deseo en ese ámbito, si me permites, en ese espacio en blanco. Es el deseo de desearos muchísimas felicidades en todo el trayecto que lleváis de la asociación y felicidades también y mucho agradecimiento a las personas que habéis contribuido a que esto siguiese adelante. Porque en la vida no siempre se tienen las mismas ganas ni las mismas posibilidades, siempre tenemos baches en los que nos gustaría dejar las cosas, porque lo más fácil es dejar, lo más difícil es seguir adelante. Entonces, por el valor que habéis tenido y de llevar esta asociación adelante, por todas las mujeres que habéis hecho que esto siga y por los logros que habéis conseguido día a día, yo sí que quiero mostrar mi agradecimiento y deciros que bueno, que valéis un montón y que sois mis mujeres preferidas. Pues, gracias. Muchísimas gracias por tu participación y un beso hasta siempre. A vosotras, a todas. Qué bien que hayas podido venir. Bueno, Rafi, pues vamos con la tarea que tenemos por delante y me gustaría saber si puedes hacer memoria de todos estos, de casi 25 años, ¿cuál es el motivo que tú recuerdes que te llevó a formar parte de nuestra asociación? Pienso que porque soy una persona inquieta, me gusta participar en diferentes actos y no sé, pensé que había nacido una asociación de mujeres y que a mí me gustaría participar de lo que allí se pudiera estar haciendo. Y pues bueno, pues empecé a ir a algunas reuniones, no muchas porque en aquel tiempo trabajaba y mis temas familiares no me permitían participar mucho, pero bueno, en lo que pude me apunté a algunos talleres, acudí a las charlas, me encantaba todo lo que se movía en la Semana de la Mujer. Las charlas me parecía que eran formativas, que nos llevaba
no sé, a cotas que a lo mejor en otros campos no podíamos llegar. Siempre ha sido una asociación bastante avanzada, innovadora, que nos ha llevado pues eso, a ir un poco por delante en lo que es la mujer en sí. Y bueno, pues vi que allí yo podía realizar un poco mis inquietudes y formar parte de ese proyecto. Pienso que no tenía un lugar donde poder realizarse como mujer. Sí que podría participar en otros campos, pero lo que es, no sé, lo que nosotros entendemos por asociación para cumplir unos fines, pienso que estuvo muy bien que se creara la asociación porque acogía dentro de ella a todas esas personas que buscaban algo que la sociedad en ese momento no les daba. A mí me ha enriquecido bastante en todos los campos y bueno, no sé, he llegado a hacer cosas que nunca me hubiese imaginado que era capaz de hacerlas. Y no sé, creo que me ha enriquecido como mujer y como persona. Por ejemplo, cuando hemos hecho actividades, pues, por ejemplo, cuando hicimos lo de García Lorca, no sé, creo que de todo eso, lo primero, lo que aprendes, y además de aprender lo que eres capaz de sacar de ti para enriquecer a los demás. Yo pienso que sí, que también me han encantado, yo qué sé, pues las charlas cuando hacemos algo sobre cocina o algún taller, pues los talleres que hemos hecho de cerámica, de vidrieras, me ha encantado poder hacer todo eso. Y algunas cosas nuevas habrá para poder hacer en este nuevo curso. Pues muy bien, muchísimas gracias y muy agradecida por estar aquí. Gracias a vosotros. Pues sí, a mí me llevó el apuntarme a la asociación, que yo acababa de llegar de Valencia y de casarme y no conocía a nadie en el pueblo. Qué mejor manera que apuntarse a una asociación. Entonces me hablaron de la asociación de dones. Entonces fui una tarde, escuché las charlas y me interesó mucho, porque vi que era una asociación muy abierta a la gente, muy avanzada para que en el tiempo, y una asociación que tenía mis inquietudes. Entonces a mí me gustó la manera de actuar la gente que estaba allí y todo eso, y por eso me apunté. La asociación hacía actividades muy importantes. Era una manera de salir la gente, de ir a tomar café, cosa que no se hacía nunca, de ir a merendar, de salir de excursiones y que los hombres se daran cuenta que las mujeres no eran solo limpiar la casa y arreglarla, sino que tenían otras inquietudes mucho más importantes que solo hacer todas las faenas de la casa. Y me gusta hacer muchas cosas. Entonces me importaba ir a pintar, me gustaba hacer playbacks como hacemos, me gusta hablar con la gente, tratarla, saber sus inquietudes, y la manera de saberlo es conociendo a la gente de la manera que se comportan y actuar como ellas quieren. Pues sí, recuerdo una, pero no es por especial cariño, sino que era un baile de disfraces, que por cierto, está aquí mi vecina y lo puede decir. Total, que las dos nos disfrazamos muy guapas de brujas, todas arregladitas y arregladitas, muy bien. Y vamos a salir cuando de repente su niño de 3 años venga a llorar, y las dos nos quedamos allí vestidas de bruja. Y entonces eso era una cifra, ¿no?, de la vida. Y luego ya muchas cosas, por ejemplo, hacer teatro, me gustaba, leer cuando el día del libro, me gusta
como te diría, pues intervenir en todas las cosas que hace la ejecutiva, como meriendas, actividades, preparar las fiestas, etcétera, etcétera. Yo restos, a mí me gustaría, por ejemplo, que también intervinieran personas jóvenes para que tuvieran otra manera de pensar que nosotras, porque nosotros ya nos vamos haciendo más mayor, que entraran personas con otras ideas para que la ejecutiva y la asociación no se quedara un poco así desfasada, sino que aportaran todo lo que la gente joven sabe. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Nos tuvieran apartadas ahí como si fuéramos un Cristo. Y yo aquello veía que era muy bueno para que las mujeres tuviéramos fuerza y cogiéramos fuerza y fuéramos ahí. Y por eso yo, pues sí, le dije que sí, que yo iba a colaborar en la asociación como fuera. El rato que tuviera lo dedicaría yo. Y ya sabéis vosotras que pasamos mucho, porque los primeros años pasamos mucho, porque nos criticaban mucho, porque decían que nos habíamos metido en eso para estar siempre en la calle y no hacer nada en casa. Pero nosotros así duras que te peguen. Y duras que te peguen. Y ahí venga lucha, y venga lucha, y venga lucha, hasta que mira dónde hemos llegado. A reconocernos ya como mujeres y como tener nosotros también valor para hacer cosas. Así yo sabía que si nosotros no nos decidimos a hacer, jamás hubieran querido de que las mujeres hubiéramos hecho una asociación de mujeres. Porque como eso somos mujeres y si hacemos algo somos mujeres, eso lo veían como bueno, mujeres solas, pues por eso era todo una crítica, pero me parece que cuando se fundó la asociación, no sé si fue aquella tarde, que fue cuando fuimos a hablar y eso, si fuimos 10 o 12. Pero o sea, que 12, luego cogieron otras más, luego cogieron otras más, ahora cogieron otras más, y así fuimos haciendo cosas, y yo pues eso fue lo que vi, porque hacía falta de que lucháramos las mujeres por ser mujeres y no ser un tiesto para casa. Y eso fue lo que a mí me dio, porque yo me antojaba que ahí se cogía fuerza y hacía falta algo para las mujeres. Y lo que nos queda por luchar, porque tenemos que seguir luchando para que esto está pasando con las mujeres, a ver si puede ser que se puede, porque las mujeres ahora en este momento están pasando una lucha muy mala, porque están muriendo muchas mujeres sin tener oportunidad. Y esa lucha tenemos que continuarla, hasta ver si puede ser que logremos de que eso se termine. A mí me ha gustado mucho, solamente con luchar porque las mujeres tuviéramos un valor, para mí eso ha sido lo más grande que he podido aportarme. Lo más grande, y me aporta mucho, de que podías hablar, que te podías reunir en el rato que tenías tiempo con mujeres, podías hablar con amigas, podías dialogar, pues cualquier cosa que había, eso entonces no tenías con quién ponerte y con quién hablar, de hacer trabajos manuales, de hacer, pues por ejemplo, pues como cuando hacemos playbar, hacemos teatros, esas cosas, pues todo eso es una cosa que te divierte. Y mira, yo a mí lo que más me gustó una vez que hice un playbar, que me puse un vestido de gitana, porque como yo soy andaluza, pues yo siempre estaba soñando con ponerme un vestido de gitana, y yo de pequeña mi madre decía que no tenía dinero y no me lo podía comprar, y yo en aquella ocasión, no me lo compré, pero lo alquilé, y me puse, a mí me pegué una hincha, que bueno, esa tarde para mí fue el triunfo más grande que hay, y no me se olvidará en la vida, la asociación de las mujeres, y poder demostrar que vale para hacer más cosas que barrer, que fregar, que guisar, que vale para hacer muchas más cosas. ¿Tú crees que, creo que lo hemos hablado al principio, pero los hombres cómo acogieron el hecho de que las mujeres formáramos un colectivo? Muy mal. Nos decían que nos habíamos juntado las mujeres para irnos a tomar café al bar y abandonar la casa. Yo cuando venía, pues el mío estaba preparado y me decía, ¿qué? Toda la tarde por ahí y la cena sin hacer. Y yo decía, pues mira, el mismo derecho tengo a hacerla yo que tú. Tú no te la vas a comer como yo, coger puesto la sartén y haberla hecho. Y yo con aquello lo terminaba. Pues para salir de casa, más bien, porque no salía y ya digo, pues me voy a apuntar y así puedo ir a juntarme con la gente y eso.
y salir, porque no salía casi nunca de la cocina ni del piso. No había nada siquiera, nada más que estaba todo muerto, como aquel que dice. Nada más que ya cuando se hizo la asociación, que pues ya a los 2 años o 3 me apunté yo porque mi hijo era pequeño y eso tampoco podía ir mucho a los sitios. Y ya digo, vaya, voy a apuntarme, digo, porque si no, y estoy muy contenta, porque he ido a muchos sitios y de la otra manera no he ido a ninguno. Me sentía acogida, claro, era un ambiente muy... eso, porque hablabas con todas las que no hablabas antes, porque antes no, a lo mejor ibas por la calle y no... eso que no tenías, y ya una vez que eso, pues fuiste conociendo ibas conociendo a la gente, a las mujeres, y ya pues hablabas con una, hablabas con otra, ibas por la calle y ya era otro ambiente. Desde que estoy apuntada, porque sí, porque tienes otro ambiente, no estás siempre pensando en, pues sales y ya hablas con una, hablas con otra. Y vas a las reuniones, para eso cuando hacemos pases de modelos y todo eso, que está muy bien. Uy, yo los pases de modelos los paso muy bien. Los pases de modelos los paso... Y en los Praivas, que también participé de guitarrista. Muy bien. Y mira, se rieron mucho conmigo, pero yo también lo pasé bien. Yo cuando vine aquí a Foios, pues igual que todas, estaba en casa y no salía. Luego ya empecé a conocer a la Dora, a la Fermina y todo eso, y fueron las que me metieron en el lío. Y fue cuando me apunté ya y estoy muy contenta, hasta hoy día estoy muy contenta, y con lo que se hace y con lo que hacemos y todo, yo estoy contenta con todas, con toda la gente, y estoy muy contenta con todo. Luego me hicieron pasar el pase de modelos, que nunca había salido, y a mí que me da mucha vergüenza, pues tuve que salir. Y lo pasé muy bien, no me dio vergüenza, ¿no? Y lo voy a hacer otra vez. ¿Tú dirías que el plantearte nuevos retos como el pase de modelos, por ejemplo... Avante, Diana Gascón. ¿A ti en lo personal te ha servido? Sí, mucho. Muchísimo. Me ha servido para todo. Y yo cuando... si no voy algún día porque hay la charla y no me entero, es porque no me he enterado, no voy por eso. Pero si yo me entero, voy. A mí me gusta. Yo sí, porque si no estás en un sitio de estos, no sales de casa. Ni hablas con la gente, no sabes ni lo que pasa en el pueblo muchas veces, lo que yo le digo a mi marido. Si estás aquí metido, aquí no van a venir a contarte lo que pasa en el pueblo y lo que pasa en ningún sitio. Tendrás que salir, comunicarte con las personas, ¿no? Y yo sí, estoy muy contenta. Y si no está, tienen que entrar, porque no hacemos caso. Nosotros a donde queremos los vamos. Yo me voy a muchos sitios, le digo a mi marido, ¿te viene? Pues mira, lo vamos con a Samar de casa a tal sitio, ¿te viene? No, ahí te quedas, yo me voy. Y ya está, muy bien. Ya, es que tú no puedes obligarle tampoco a una persona donde no quiera ir, no lo puedes llevar. Pues nosotras los vamos. Gracias que estamos las 4 y los juntamos las 4 y los vamos. Que eso hace mucho tener amigas, Bueno, 4 o 5, a la Fermina. Un chino no he ido yo muchacho ni nada de eso, porque como... que no, que es lo que yo te digo, que como no, si a mí me obligan, yo me voy a donde sea, pero si no vienen a llamarme, yo me quedo en casa. Entonces por eso es bueno tener amigas, porque vienen y te dicen, te tocan por teléfono, mira que nos vamos esta tarde aquí, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. El pase de modelos, que yo no quería salir. Me hicieron que saliera y salí y estoy muy contenta con ello. Ahora más que antes, porque ahora ya parece otra cosa esto. Ya parece que los hombres ya entran por donde nosotros ya lo llevamos un poquito, ¿no? Muy bien. Se ríe, Pues muchísimas gracias, Pilar, y un beso. Vale, gracias.
Pues el motivo es que estaba cansada ya de estar en casa y tenía ganas de salir. Los primeros 2 años no me apunté, pero no iba casi nada. Pero luego digo, mira, voy a salir porque si no es todo con los chiquillos, con los hijos, luego con el yerno y con todos, tenía que estar con toda la familia. Y si no dije a salir, mi marido le gustaba mucho musical. Y la verdad es que yo digo, sí, tú te vas al musical, pues yo me voy a las. Pero luego a él también le gusta, porque cogimos y nos íbamos luego a las amas de casa, a las piscinas y a las fiestas cuando se presentaba. Y me gustó mucho. Y luego también hacíamos los mayos, que era una cosa muy bonita, villancicos también para Navidad. Y él, pues le gustaba ir. Te encuentras más ágil, no como antes, que estaban más que pensando en casa y no. A mí sí, me ha servido de mucho. Te abre más a cara de las otras personas y te abre más, conoces más gente y a mí me ha valido de mucho. Las reuniones que hacen también y además que hacen muchas cosas para las mujeres, para la cabeza, para la risa, para terapias que hacen y eso me va a dar para misa, me va muy bien. Pues un viaje que fuimos a París y eso fue una cosa magnífica, que ya hace 19 años, va a hacer ahora en septiembre. Eso fue una maravilla, la unión que había para bailar, para fiestas. Bueno, eso fue ya eso fue una maravilla para mí, de visitar París, lo bonito que es. Y yo a toda la gente ahora la mimo que se apunte y que vayan a esas cosas porque te olvidas de todo. Autoestima. A muchos talleres, he ido a varios talleres y me han servido para darme cuenta del valor que tenemos y para mirarse al espejo para saber el valor que tenemos. Y eso me ha gustado mucho y he ido a gusto. No que hablaba con la otra y hacíamos grupitos y decir una lo que piensa y la otra y a ver si estábamos de acuerdo. Eso me ha servido de mucha experiencia. Uy, yo tuve una experiencia muy grande. Porque yo íbamos a lo primero a cenas, por ejemplo, al fin del curso de las amas de casa, a la piscina o donde fuera, y una vez pasando por el pueblo, viniendo de la piscina, pues a mi marido le plantaron cara. Y entonces le dijeron que eso lo pagaba el pueblo y que eso no sé qué, y que eso es una cosa de hombres, que, en fin, machistas. Porque nosotros no hacíamos mal a nadie, sino íbamos a divertirnos y a saber lo que valía la mujer. En la casa lo hacía igual, pero para divertirse lo tenía que hacer también fuera. A mi marido le parecía bien y le plantó cara al señor este que dijo. Y no le pareció nada bien que se pusiera con nosotros, porque iba a ligar los hombres que las mujeres. Íbamos todos. Hacíamos ir a bailar, no hacíamos mal a nadie. Y entonces la libertad que teníamos, pues mucha gente no la tenía y todavía plantaba cara. Decía, oye, y era porque ellos no podían, o no se hacían en ánimo, se veían todavía un poco machistas. Y yo esto, pues, me acuerdo y me acordaré siempre, que eso era de las primeras veces que íbamos. Pues muchísimas gracias por tu sinceridad y hasta siempre. Gracias a vosotros. Pues mira, yo en la asociación no llevo 25 años, me parece a mí. Llevo algo menos, porque yo me apunté a la asociación, pues hará unos 19 años, 18, 19 años. Que entonces íbamos a... Porque la verdad, cuando yo vine aquí, pues en realidad no conocía a nadie. Y no salía. Siempre estaba como las abuelas haciendo ganchillos y en la casa metía. Y me decía mi hijo, mi mayor, me decía, mamá, ¿por qué tú no te haces amiga? Y sale que siempre estaba aquí metida. Y me ocurrió de apuntarme pues, a la escuela de adultos. Y en la escuela de adultos pues ya fui conociendo allí gente. Y me acuerdo que la asociación, por aquellos
por aquellos tiempos hacían concurso de comida, ¿eh? Y me acuerdo que aquella semana era huevos rellenos. Me acuerdo que era huevos rellenos. Y íbamos ahí a verlo, que entonces se apuntó conmigo la Pilar Alarcón, que era mi vecina y mi amiga que soy. Y dijimos, Pilar, pues vamos ahí a la ama de casa a ver eso que dice que hacen concursos de comida. Y hubo una persona que era aquí de Follos que los dijo, no, vosotros no podéis ir porque no estáis apuntados. ¿Qué narices que nosotros no podemos ir? Ahora mismo vamos y mañana lo apuntamos a la asociación. Y eso hicimos. Pues lo fuimos a ver lo de la comida, el concurso que había de los huevos rellenos. Sí, recuerdo que aquello fue un concurso que se llamó Homenaje al Huevo. Homenaje al huevo, sí. Yo es que no me se olvida. Y por aquello me apunté. Y la asociación. Y a partir de ahí, pues estoy en la asociación y estoy muy contenta. Yo conocí mucha gente y yo creo que me han aceptado bien. Pues sí que me apoyaban. Y yo, mi marido, pues tengo un marido que, la verdad, que conmigo, donde yo vaya y deje de ir, pues no se mete conmigo. Porque como sabe que donde voy con educación y con respeto, que nadie tenga que hablar nada de mí ni de él, pues me ha apoyado. Más que, y a veces me decía, tú desde que estás a punto de casa te estás espabilando mucho. Yo cuando me vine de mi tierra, pues gracias a Dios, pues me vine pues, como todo el mundo buscando la faena, ¿no? Pero gracias a Dios tampoco me vine, ¿cómo te voy a decir yo? No, pues sí, me vine porque, mira, dijimos, vamos así porque por cambiar, a ver si por allí la vida es mejor. Gracias a Dios allí, yo en mi tierra estaba bien también, porque de hecho yo ya me vine a casa aquí con mis 2 hijos, que eran pequeñitos, que uno tenía 1 año y el otro tenía 3. Por eso en el sentido que yo te digo que cuando me vine aquí, pues claro, echaba de menos a mi familia. En ese sentido, pues sí que noté mucho el cambio porque no tenía aquí a mis padres y eso, y hasta que ya fui conociendo y a la gente, pues, pero el cambio, pues, lo notas siempre en que muy bien estés aquí, pero siempre, pues, te tiras lo tuyo. Pues eso que te voy a decir, que me he encontrado bien y como he tenido muy buenas amigas, porque yo, como ha dicho antes mi amiga María, que la apoya mucho a la gente, que ahora que yo me llevo muy bien con ella y la aprecio mucho, y a mi amiga Lola también, como a muchas otras, la aprecio a todas mucho, pues me han apoyado y tenía ganas de ir a la asociación por eso, porque me servía esa tarde para hablar como la canción que ya cantamos una vez en esto de los carnavales. ¿Cuál era? Pues ahora no me acuerdo cómo se llamaba esa de es la canción de la asociación. Hombre meu. Teníamos una tarde para... Lo que pasa es que está hecho en valenciano y yo no... Pero sí que la cantaba toda junta con ella y eso pues, me gustaba a mí. Y ahí lo reflejábamos, que salíamos de casa pues para pasar una tarde libre y en compañía de las amigas. Y luego lo íbamos a tomar café o ir a dar una vuelta al pueblo y todo eso. Mucho, mucho. Claro. Porque nosotros mismas lo apoyábamos unas a las otras y lo hacíamos fuertes. Y decía, pues chicas, ¿y por qué no podemos pasar? Pues sí que vamos a pasar y sí que vamos a ir a este sitio. Como ir al teatro, como ir al Palau de la Música a ver cantantes y llegar a nuestra casa a las 12 y a la 1. Y por ejemplo, los hombres, en ese estar juntas, ¿no piensas que quizá se sentían molestos porque veían peligrar su hegemonía de siempre? Uy, pues algunos machistas quizá que sí. ¿Sabes? Algunos sí, dirían, uy, qué libertinas estas mujeres de hoy en día. Y pues algunos pues, pensarían que sí. Pero nosotros hemos hecho fuerte y aquí estamos. La primera de ahora es una mujer ya con 63 años.
que me gusta como soy ahora mismo, me gusta como soy ahora mismo y me alegro de hacer todo lo que he hecho, porque en la asociación no he hecho teatro, pero he hecho playbacks y me han gustado los playbacks que he hecho y todo lo que he hecho me ha gustado. Y los talleres que cuando íbamos a pintar, a hacer las flores unas flores que hacíamos para un año para los belenes, para Navidad, que hicimos los belenes también. Y ahora es el cursillo que hemos tenido de costura. Pues todo lo que hemos hecho en la asociación a mí me encanta y todo lo que hagamos me apuntaré. Sí. Y esa es la Fermina que soy hoy. Del río, el agua pesa la tolera y el embrujo de la noche en Sevilla lo cambió por la gracia cualquiera y el tranquillo me guiaba a su cruzado yo mismo que una reina con espuela de diamantes a los pies. Que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina, la majestad del sombrero La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and Ma petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma mère. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and Et voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. Na, 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 na. Mes rêves épanouis, les escaliers